En la nube. Listo, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar las preguntas por incompatibilidad, ¿no? Sí, que son bastante sencillas. Acuérdate que dentro de este tipo de preguntas, tanto de información compatible o información incompatible, ¿no? Lo que se tiene que buscar es la información que te va a presentar el texto. Entonces, acá es necesario, como repito nuevamente, que uno trate de invertir un poquito más de tiempo y pueda regresar al texto para verificar la información, como ya hemos visto en la sesión anterior, ¿no? No hay que tratar de trabajar, en sí la parte de lectura en general no hay que tratar de trabajar las respuestas a las preguntas que te hacen por memoria, ¿no? Ya que la memoria muchas veces puede ir trastocando ciertos conceptos que de repente creemos que pueden ser fidedignos, tal cual lo dice el texto, y a la hora de repente de llegar a una clave, nos damos con la sorpresa de que la que marcamos no es la correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque asumimos que nosotros tenemos una buena memoria, una memoria amplia, y nos acordamos de todo lo que plantea el texto. Entonces, a veces con este tipo de preguntas no funciona de esa manera, ¿no? Entonces es necesario que uno regrese al texto, regresar al texto para verificar si la respuesta que vamos teniendo es correcta o no es correcta, ¿ya? Entonces hay que ver eso. Entonces cuando hablamos de incompatibilidad, se entiende que es la información que no condice o que no está correlacionada con el texto, ¿no? Es la información, ¿no? Que no tiene coincidencia con algún contenido que el autor nos está planteando en el texto, ¿ya? Tiene que ver con eso. Y esta información por incompatibilidad se puede presentar, ¿no? ¿A través de qué? De una contradicción o alguna tergiversación que dentro del texto se esté presentando, ¿no? ¿Sí? Alguna contradicción o alguna tergiversación. Contradicción se entiende porque te está, ¿qué cosa? Porque te está mencionando una información que es contraria a lo que el autor nos está proponiendo, ¿no? Y tergiversación se entiende cuando de repente se va por otro sentido, malinterpreta la posición de algún enunciado que nosotros estamos presentando, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando. Entonces tenemos que tener en cuenta, mis estimados, que para este tipo de ejercicios no debemos descuidar ninguna idea del autor. O sea, tengo que entender todo el texto, no, tengo que entender todo el texto y no descuidar ninguna idea, ni la idea principal ni las ideas, ¿qué cosas? Las ideas secundarias, porque esta información, que puede ser información falsa, información incompatible, ¿no? Va relacionado con cualquier idea que el autor nos está, ¿qué cosa? Nos está presentando, ¿no? O sea, en líneas generales, este tipo de preguntas debería ser sencillo a la hora de resolverlo, simplemente que hay que tener, ¿qué cosa? Que hay que tener la paciencia, ¿no? La concentración de poder nuevamente regresar al texto y verificar la información. ¿Ya? Es un tipo de pregunta que viene, ¿no? Que simplemente recojo de información, es regresar al texto para poder, para poder ver la información adecuada, ¿no? Entonces, justo lo que yo te mencionaba, cuando hablamos de una información falsa, ¿no? Que es lo que el autor se está planteando, se va a manejar de tres maneras, ¿no? Una información incompatible, ¿ya? Una información incompatible se va a presentar de tres maneras. Como te mencionaba al inicio, por contradicción, ¿no? Es cuando vamos a encontrar dentro de los cinco enunciados una alternativa que contradice con lo que te está mencionando el texto, una información que te dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ahí de repente yo encuentro que en el texto, ¿no? El texto me está mencionando y me dice de cosas, me dice que el consumo de cosas, el consumo de tomate es saludable, ¿cierto? Es saludable, ¿no? Eso es lo que el autor de repente en alguna idea del texto es lo que se está presentando, ¿no? Pero de repente dentro de las alternativas nosotros vamos de cosas, vamos a encontrar una información que puede ser de cosa, que puede ser diferente, ¿no? Y te habla de cosas, te dice, ¿no? El consumir, ¿qué cosa? El consumir tomate, muy bien, tomate es nocivo, ¿no? Es nocivo para el ser humano, ¿no? Para el ser humano. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos está planteando? Nos está planteando lo contrario, ¿no? Entonces, ahí sería, ¿qué cosa? Sería que esa alternativa tendría que irse, ¿por qué? Porque está contradiciendo con lo que plantea el texto, está contradiciendo con la posición, ¿qué cosa? Que el autor está desarrollando, o de repente con alguna idea. Entonces, eso tiene que ver con contradicción, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar, ¿qué cosa? Tenemos que estar bien concentraditos,
¿ya? Tenemos que tener bastante análisis de las ideas que el autor nos está planteando y determinar cuál de una de estas alternativas no condice por contradicción con lo que está planteando el texto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Este tipo de preguntas son bastante sencillas, ¿ya? La siguiente nos dice, mira, por tergiversación, y cuando hablamos de tergiversación, usualmente, ¿no? Usualmente en este tipo de tergiversaciones, nosotros vamos a encontrar cosas, lo que llamamos, y lo que mencionamos en la sesión anterior, ¿no? Lo que tiene que ver con qué, que tiene que ver con los cuantificadores, ¿no? Los cuantificadores, cuantificadores. ¿No? Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, va a ser qué cosa, que van a haber que el autor va a copiar, ¿no? Va a copiar alguna información que menciona el texto, tal cual de repente, o de repente parafraseada, y ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué cosa? Va a utilizar un cuantificador dentro de las alternativas. Y ese cuantificador lo que hace, ¿no? Muy bien, es darle una tergiversación, una mala interpretación a lo que se está planteando en el texto. Y normalmente esos cuantificadores nos tienden, ¿qué cosa? Nos tienden a la falacia. ¿No? Entonces, por ahí podríamos, ¿qué cosa? Podríamos encontrar, ¿no? Que el autor de repente te está mencionando lo siguiente, ¿no? El autor te dice, en una parte del texto te dice, ¿no? A ver, pongamos, ¿no? José, ¿no? Gustaba de la pintura, ¿no? Muy bien, eso es lo que te dice el texto, ¿no? José gustaba de la pintura desde pequeño, ¿no? Desde niño, ¿ya? Muy bien, eso es lo que nos dice hoy cosa, eso es lo que nos dice el texto, pongamos, ¿no? Y por ahí de repente, dentro de una alternativa, nosotros vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Muy bien, y te dice qué cosa, José, y te copia casi lo mismo, ¿no? Y te dice, solo gustaba de la pintura, ¿no? Muy bien, de la pintura desde pequeño, ¿no? Desde pequeño, punto, nada más. Y nosotros, ¿no? Vamos a pensar que lo que dice el texto, ¿no? Lo que está manifestando el texto, que esto es lo que dice el texto, pongamos, ¿no? Muy bien, eso es lo que dice el texto y esto es lo que yo estoy encontrando de cosas, esto es lo que yo estoy encontrando en una alternativa, ¿no? Esto es lo que yo estoy encontrando en una alternativa, esto de acá, ¿no? Lo encuentro en una alternativa, esto es lo que yo encuentro. Entonces yo voy a asumir que es verdadero, ¿no? Yo voy a asumir que esto es cierto. ¿Por qué? Muy bien, porque profe, es lo mismo que me está mencionando. Acá me dice qué cosa, José gustaba de la pintura desde niño. Y acá mira, José solo gustaba de la pintura desde pequeño, que es lo mismo, profe, está parafraseando. Claro, ¿no? Podemos asumir. Y es por eso que, ¿no? Te lo digo, ¿no? Entonces, acá el autor en la alternativa, ¿no? Está utilizando un cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador que utiliza? El cuantificador que está utilizando es este de acá, el solo, ¿no? Y esos cuantificadores, este solo, lo que hacen dentro de las alternativas es que la vuelven una información falsa, incurren en la falacia. Entonces, esta información no es verdadera, esta información se condice de cosas, no se condice con el texto. Entonces, es una información incompatible, ¿no? ¿Y por qué? Porque los cuantificadores tienden a eso. Los cuantificadores tienden a que esa información sea qué cosa, sea falsa. Entonces, consejo de pata, consejo amigo, ¿qué es lo que hacemos? Que si tú en alguna alternativa encuentras algún cuantificador, ten en cuenta que por ahí no va la clave, que esa información no es la correcta. ¿Por qué? Porque al utilizar ese cuantificador, la información que se está presentando es una información, ¿qué cosa? Es una información incorrecta, ¿no? Ya bacán, profe. ¿Y cuáles son los cuantificadores, no? Vamos a encontrar los cuantificadores universales como cuáles, ¿no? Los más usados, el todos, ¿no? El cual, profe, el solo, ¿no? Muy bien, el siempre, ¿no? Por ahí lo vimos, ¿te acuerdas? El único, ¿no? El único que lo vimos la sesión anterior, ¿no? Muy bien. Por ahí, ¿qué cosa? Todos, ¿no? Solo, siempre, ninguno, ¿ya? Ninguno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a encontrar, ¿qué cosa? Que estos podrían ser los cuantificadores que podríamos encontrar dentro de una información y al encontrar ese cuantificador, lo que hace es que esa información sea falsa. Entonces, tenlo en cuenta, ¿no? Entonces, por ahí de repente tú estás leyendo un ejercicio y encontraste un cuantificador, ¿qué? Alex, ¿qué me dijo? Este cuantificador tiende a la falacia, entonces por ahí no va la clave, la vas descartando, ¿no? Eso funciona muy bien. Eso funciona en la mayoría de casos. En la mayoría de casos, un cuantificador tiende a la falacia. Y ahí tiene que ver con el tema de tergiversación. Ya, mis estimados, eso ténganlo en cuenta. Entonces, mira, estamos hablando de la información incompatible, ¿no? ¿Incompatible por qué? Porque puede contradecir con lo que plantea el texto. El texto me habla acerca de que de consumo de tomate es saludable, que es
¿no? Para el saludable, y hay una alternativa que te dice lo contrario, ¿no? Como un opuesto, como el antónimo. El consumir tomate es nocivo para el ser humano. Entonces te dice lo contrario, por lo tanto es una información incompatible por contradicción. Por tergiversación, porque utiliza muy bien una mala interpretación de lo que se plantea el texto, ¿no? Particularmente utilizando cuantificadores. Y lo último, por exclusión, esto es lo más sencillo, donde de repente el tema que el autor desarrolla en texto es el consumo de tomate, ¿no? Pongamos, este es el tema que el autor desarrolla. ¿Cuál es el tema que el autor desarrolla en el texto? ¿No? O una idea que el autor desarrolla. ¿El consumo de qué? El consumo de tomate, ¿correcto? Ese es el tema que el autor desarrolla. Y por exclusión ya es porque no te habla nada sobre el tema, ¿no? Porque te está diciendo otra cosa, ¿no? Muy bien, entonces, en una alternativa tú hablas acerca de qué? Del consumo de qué? Del consumo de papas, ¿no? Entonces, eso es una información que no condice con el texto, por lo tanto ya te está hablando de otro tema, entonces se va por eso, ¿no? Entonces, esas son las tres formas cómo se puede presentar la información incompatible, información que no coincide con el texto, ¿ya? ¿Cuáles son las que más se presenta, profe, en una evaluación? Las que más se presentan son por contradicción y por tergiversación. Son las dos más usuales, ¿no? Por exclusión es poco porque es mucho más sencillo, ¿no? Pero hay poquitos que por ahí se puedan presentar, pero más se presenta por el tema de contradicción y tergiversación. Eso es lo que más se va, ¿qué cosa? Se va a utilizar. Entonces, de esas tres maneras es como que se puede presentar, ¿qué cosa? Este tema de incompatibilidad, ¿no? Por ejemplo, mira, utilizamos lo de la oración de la semana de la última sesión, ¿no? Donde menciona acá a nuestro amigo de cosa, a nuestro amigo Gonzalo, ¿no? Gonzalo. ¿Y qué es lo que nos dice sobre Gonzalo? Que nació, vivió en un pueblo campesino del Perú y desde muy niño se sintió afición por la lectura, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, una información por contradicción sería que Gonzalo fue un personaje citadino, ¿no? Entonces, eso no, no es una información incompatible, ¿no? Porque si nos dice acá que Gonzalo nació, vivió en un pueblo campesino, se entiende que tiene que ver con un contexto rural, ¿cierto? Se entiende que tiene que ver con un contexto rural. Y aquí en la alternativa, cuando te dice Gonzalo fue un personaje citadino, se entiende que citadino es de la ciudad, ¿no? O sea, que ha estado de cosa, que ha estado un personaje que ha vivido en la ciudad. Por lo tanto, si ha vivido en la ciudad, no coincide muy bien con lo que es campesino, con el pueblo campesino. Por lo tanto, esta información de Gonzalo fue un personaje citadino se contradice con la postura o con una idea del autor. Por lo tanto, es una información incompatible por contradicción, ¿no? Y esa es la que, si fuera la clave por ahí, esa es la que tendríamos que marcar, ¿no? Por tergiversación, ¿no? Dice, desde muy niño, Gonzalo, ¿no? Sintió afición por la lectura, o sea, desde niño le gustaba la lectura, ¿no? Entonces, mira por acá, dice, Gonzalo solo tuvo afición por la lectura. Entonces, mira, acá estamos hablando de otro cuantificador, justo lo que te mencionaba. Entonces, está utilizando el cuantificador ahí, solo. ¿No? Entonces, ese cuantificador lo que hace de cosas, lo que hace es tergiversar la información que el autor nos está teniendo en cuenta. Entonces, ese solo ya está, ya te dice cosa, que esa información no es correcta, ¿no? Es una información falsa. Por lo tanto, es una información incompatible, ¿ya? Y la última, por exclusión, dice, Gonzalo trabajó como contador en una empresa de arquitectos. Eso no lo menciona el texto, pues no desarrolla el texto, ¿no? No es una información que podríamos corroborar con el texto. Se aleja de lo que el autor está desarrollando como idea. ¿No? Porque solo nos habla acerca de la vida de Gonzalo, ¿cierto? Muy bien, en un pueblo campesino y la afición que él tenía desde pequeño, nada más. Entonces, esa información de que trabajó como contador en una empresa, no hay ninguna información para verificar, por lo tanto, es una información incompatible, ¿ya? Entonces, ahí están los ejemplitos acerca de cada uno de los tipos de incompatibilidad que se van presentando en la parte de comprensión de lectura. Es un tipo de pregunta, ¿ya? Es un tipo de pregunta. Entonces, lo que nosotros tratamos es no desarrollar, ¿no? Darte todo un texto y desarrollamos las 5 preguntas, ¿no? Sino tratamos de hacer un marco teórico por cada uno de los tipos de pregunta para poder tener alguna estrategia por cada tipo de pregunta, ¿no? Y manejarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay preguntas por tema central, por idea principal, hay preguntas por título, hay preguntas por incompatibilidad, por compatibilidad, hay preguntas por inferencia, por término en contexto, o sea, hay una gama o una sarta de preguntas en el tema de comprensión de lectura y entonces para cada pregunta se puede manejar un tipo de estrategia, para cada pregunta hay un tipo de marco teórico, ¿no? Y siempre interesa un poco del marco teórico para poder, para tener las cosas bastante claras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya?
No se trata simplemente de presentarte un texto y vamos a resolverlo, sino tratar de buscar estrategias por cada tipo de pregunta, ¿no? Acuérdate que en el examen que ustedes le van a tomar acerca de textos, podría venir, ¿no? Si no me falla, podrían venir unos 3 o 4 textos con preguntas diferentes, ¿no? Es un texto, una pregunta, o sea, esa es la estructura normalmente que plantea, ¿no? No es que el mismo texto me dan 5 preguntas de ese texto, no. O sea, si así fuera es bacán, ¿cierto? Porque solo haces un análisis de ese texto y muy bien, en base a ese análisis resuelves las 5 preguntas, pero no es lo que nos está planteando últimamente, ¿no? Porque y todavía además no es a través de qué, de un cuadernillo, ¿no? Se hace a través de qué, de un computador, ¿no? Donde me presentan qué cosa, donde me presentan un texto y una pregunta sobre ese texto. Entonces, no sé qué tipo de preguntas me pueden venir, ¿no? Si me preguntan por tema central, bacán, ¿no? Si me preguntan por idea principal, también, ¿no? Entonces, ya sé qué estrategia seguir para poder resolver ese tipo de preguntas. Entonces, ahí vamos viendo y vamos avanzando en esto de comprensión de lectura, ¿no? Y de ahí, obviamente, seguir los otros temas, ¿no? Que son 3 temas más, que son la parte de analogías, términos excluidos y la parte de conectores, que hay un marco teórico muy particular ahí, ¿no? Sí, que tenemos que ver. El uso de los con, que el uso de los por, que el uso de los sinos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Bien, a ver, vamos por acá, mira. Esta es la forma de preguntar, ¿no? Esta es la forma de preguntar. O sea, si nosotros estamos en una evaluación, y te dicen, ¿no? Te dicen, no es afín a lo expuesto por el texto, entonces tengo que buscar una información incompatible, ¿no? Si por ahí aparece este tipo de preguntas, ¿no? Muy bien, es incoherente con el texto, es divergente, es incongruente, no es afín, es discordante, no se condice con el texto. Estas son tipos de preguntas por la información, ¿qué cosa? Por la información incompatible, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? O sea, en esencia, a ti lo que te van a pedir es la información falsa, pues, ¿no? Sí, es la información falsa. ¿No? ¿Qué información es falsa con el texto? Pero estas son las formas de preguntar, ¿sí? Estas son las formas de preguntar. Son las más recurrentes, ¿no? Entonces, por ahí de repente, si vas a ir practicando, porque la idea, como mencionaba en la última sesión, es manejar un marco teórico y la práctica que va haciendo el maestro, ¿no? Entonces, por ahí vas a chocar con este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que manejar es, ¿qué cosa? Es que esta incompatibilidad se puede manejar de 3 maneras: contradicción, tergiversación y exclusión, ¿no? Y habíamos mencionado dentro del marco teórico de compatibilidad que también se manejaba de 3 maneras, ¿no? Entonces, más o menos esa teoría nos ayuda a qué cosa, que no es vasta, que no es amplia, pero nos ayuda de cosas, nos ayuda a saber qué es lo que tengo que marcar, ¿no? Como respuesta correcta. ¿Listo? Bien, entonces son las formas de preguntar, mis estimados. Y aquí tengo un ejemplito para después ir al material que ya se ha compartido y ustedes ya lo tienen para que puedan, ¿qué cosa? Para que ir practicando, ¿no? De repente algunos lo tienen ya impreso. Bacán, también es una manera de que ustedes lo tengan ahí y lo puedan ir desarrollando junto conmigo. Bien, como te mencionaba, ¿no? Un texto como el que ustedes pueden tener, que puede ser de esta estructura y de esta cantidad, ¿no? Muy bien, de esa extensión, es muy posible que puedan ir en la evaluación, ¿no? Si ustedes han dado en algún momento esta evaluación, entonces se dan de cuenta muy bien más o menos de la estructura, ¿no? De la extensión que puede tener, cosa que puede tener un texto, ¿no? Entonces, más o menos eso. Entonces, lo que yo les pido siempre es que uno pueda, ¿qué cosa? Uno pueda hacer mínimamente 2 lecturas de ese texto, ¿no? No trates de que a una lectura, muy bien, si hago solo una lectura ya para este tipo de preguntas, particularmente de información verdadera o información falsa, ya muy bien. Hago una lectura desde principio a fin, ya bacán, muy bien. Entonces, esa primera lectura ya me da la posibilidad de que yo pueda marcar la respuesta correcta. No, tratemos de que no sea así. Tratemos de que sea mínimo 2 lecturas, ¿no? Y si la pregunta que me hacen es una información incompatible, fíjate, ¿no? Me dicen, ¿cuál de los siguientes enunciados es una información incompatible con el texto? Entonces, si chocamos con este tipo de preguntas, entonces trata de no manejarlo de memoria. Es una pregunta sencilla, es una pregunta, ¿no? Que tranquilamente la puedes hacer. Entonces, es una pregunta que, muy bien, que va a ser correcta para ti y va a ayudar a que tú sumes puntaje, ¿no? Porque este tipo de preguntas de verdadero o falso, de compatible o incompatible, mis estimados, es una pregunta no complicada, ¿no? Muy bien. Lo complicado de repente es que puedas invertir un poquito más de tiempo en reconocer la información. Eso es de repente lo que puede pasar. Pero es una pregunta que si tú te apuras, ¿no? Si tú de repente, muy bien, lo vas a hacer de cosa metiéndole turbo, acelerando, podría ser de cosa, podría ser que la respuesta que marques no sea la correcta. Y no queremos eso.
Nosotros queremos que la respuesta que tú vas a marcar dentro de las 4 o 5 alternativas que podrían venir sea la correcta y eso ayude a que tú sumes puntaje, ¿no? A mayor puntaje, entonces eso va a permitir que, ¿qué? Eso va a permitir que ustedes puedan estar con la tranquilidad de poder, cosas, de poder ya ser parte de cosas, de poder ser parte del curso, ¿no? Al que ustedes están proyectando. Bien, entonces, mira, acá la pregunta es por enunciados incompatibles. Y como repetí anteriormente, ¿no? Antes de repente, como es solo una pregunta, como es solo una pregunta que te van a dar, un texto, una pregunta, entonces sí es válido que de repente uno pueda leer, ¿no? La interrogante antes de atacar el texto. Entonces, muy bien, ah, mira, ¿qué me está preguntando? Por incompatible. Entonces, que según lo que me dijo Alex, no tengo que descuidar todo el texto y tengo que analizar cada una de las informaciones que me está presentando, ¿no? Entonces, vamos viendo eso. Entonces, por acá, acuérdate que el análisis implica que yo tenga que dividir el texto en unidades informativas, ¿no? Así como lo estamos de cosas, así como lo podemos qué cosa, como lo podemos presentar, dividir el texto en unidades informativas, esa es la mejor manera de poder entender un texto, ¿no? De poder qué cosa, poder tener la información que el autor nos está presentando. Entonces, mira, este es un ejemplito, un texto clásico, ¿ya? Donde me piden la información incompatible. Bueno, vamos a analizar el texto. Dice, aunque la mayoría de las personas están, dice, familiarizadas con eufemismos relativamente inocuos, como pasó a mejor vida por murió, o hacer el amor por tener relaciones sexuales, ¿no? Algunos eufemismos pueden realmente llevar a algo más a confusión, incluso a ser maliciosos. Perfecto, primera unidad informativa, el autor de qué o de quién se habla en esa primera unidad informativa de eufemismos. ¿Cierto? ¿De quién te está hablando? De los eufemismos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eufemismos, ¿qué es lo que nos dice el autor, ¿no? ¿Sí? Que nosotros, o la mayoría de personas, está familiarizada acerca del uso de eufemismos, ¿no? Que son relativamente inofensivos, inocuos, ¿no? O sea, utilizamos eufemismos que no causan ningún tipo de daño, ¿cierto? Utilizamos de repente el eufemismo como que pasó a mejor vida por murió. Entonces, no decimos murió, porque el término de repente es muy fuerte. Entonces, utilizamos una frase que puede ser mucho más suave, mucho más delicada, ¿no? Entonces, ese es el eufemismo. Decir lo mismo, pero decirlo de una manera más suave, sin ser muy brusco, sin mucha dureza. Entonces, ese es el eufemismo. Y nosotros estamos acostumbrados de repente a utilizar ese tipo de términos, ¿no? ¿No? Relativamente hay cosas que son inofensivos. Entonces, en vez de decir murió, digo, pasó a mejor vida. En vez de decir tienen relaciones sexuales, ¿no? No, muy bien, utilizamos hacer el amor, ¿no? Entonces son eufemismos que las personas van utilizando en el día a día, ¿no? Pero dice que hay algunos de ellos, algunos de estos eufemismos, que pueden realmente llevar, ¿qué cosa? A una confusión o incluso a ser maliciosos. O sea que algunos de estos eufemismos pueden ser confusos, ¿no? E incluso, muy bien, pueden ser de cosa, algo maliciosos, pueden ser maliciosos. Eso es lo que te dice. Entonces, acá en la primera unidad, ¿de qué o de quién te habla? De manera general, de los eufemismos, ¿no? Que son en la mayoría de casos inofensivos, pero en algunos casos pueden llevarnos a confusión o a ser maliciosos. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien. Primera unidad. Segunda unidad. Cuando un eufemismo puede llegar tan lejos que se convierte en una mentira y cuando solo es una forma de maquillar la verdad, ¿no? Muy bien, ahí como que hay una interrogante y una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo un eufemismo puede llegar tan lejos que se convierte en una mentira? O sea, ¿cuándo un eufemismo puede ser una mentira? ¿No? Y cuando solo de repente es una forma de qué, de maquillar la verdad. Entonces ahí hay una especie de qué, hay una especie de incógnita, ¿no? Muy bien, o de duda que el autor está planteando a través de la pregunta, ¿no? ¿Cuándo un eufemismo puede ser una mentira? Muy bien, o cuándo puede ser cosa, solo, muy bien, la forma de maquillar la verdad. Entonces ahí está el interrogante que el autor se está planteando. Entonces, hasta ahí si te has dado cuenta, el autor sobre qué nos está hablando, sobre los eufemismos. Ese es el tema que el autor desarrolla, ¿no? Ahora, mira, unidad número 3, ¿sí? Unidad número 3. En el siglo XIX se calificó de pánico como el pánico de 1873, a una época de gran declive de cosa económico en Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta, acá el autor te está utilizando, te está dando ejemplos de un uso del eufemismo, ¿cierto? Ejemplos del uso del eufemismo. ¿Qué es lo que te dice? Que en este siglo, en el siglo XIX, 1800 y tantos, ¿no? Muy bien, 73 creo que te da el año acá, dice, se calificó de pánico,
¿cierto? Como el pánico de 1873, a una época de gran declive económico en Estados Unidos. O sea, había un problema económico, había una bancarrota económica en Estados Unidos y esa bancarrota, muy bien, no se dijo de repente, no se dijo, no, hay muy bien, una bancarrota económica, no. Utilizaron de repente otra forma más amable, ¿no? Más suave de decirlo. ¿Cómo le dijeron? Pánico de 1873. O sea, esa época de declive económico, muy bien, ¿cómo la llamaron? Con un eufemismo, pánico de 1873. O sea, ya desde el siglo XIX, mira, 1800 y tantos, ya nos da un ejemplo del uso del eufemismo, ¿no? Entonces, hasta acá, mira, si te das cuenta, si tú te paras acá, ¿no? ¿Cuántos hemos leído? Primera unidad, segunda unidad y tercera unidad. Y si a ti te preguntan, mira, consejo de pata, otro consejo de pata, si a ti te preguntan cuál es el tema, que puede ser una pregunta que también viene en un examen, cuál es el tema que el autor desarrolla, no es necesario que de repente puedas leer lo demás. Simplemente, si tú lees hasta 3 unidades y ves que el autor está incurriendo en el mismo sujeto, en el mismo tema, ves que aparece 3 veces ese sujeto, entonces bingo, ya sabes el tema que el autor está desarrollando, sin de repente, muy bien, ir avanzando con la lectura, ¿no? Entonces, hasta acá, en esta tercera unidad informativa, a mí me basta para yo estar con toda seguridad de que el tema que el autor desarrolla, el tema, el sujeto que el autor está desarrollando en todo el texto, es hablarte sobre los eufemismos. Primera unidad de eufemismo, segunda unidad de eufemismo, y la tercera unidad me habla acerca de qué, de un ejemplo de eufemismo. ¿No? Entonces, hasta ahí, muy bien. Mira, si a mí me piden cuál es el tema que el autor desarrolla en el texto, bingo. Nada más hasta donde, ¿qué cosa? Hasta donde leí. Y si tú quieres, sigue la lectura. Pero ya te bastaría nada más 3 veces que veas ese sujeto y ya te indica cuál es el tema, ¿no? Y si te preguntan por el tema central o la idea principal, que no es lo que te están preguntando, pero por ahí pongamos, si te preguntan un texto parecido, ¿cuál es el tema central y cuál es la idea principal? En el tema central, en la idea principal, ¿quién tiene que estar incluido? El sujeto que nosotros hemos visto como tema. O sea, tiene que estar la palabra eufemismo, ¿no? Mira, bien, sigo. Dice, después del colapso económico subsiguiente a la quiebra de la bolsa de 1929, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, dice, la preocupación era evitar el pánico y el caos, ¿no? Por lo tanto, aquel estado se calificó como que con el nombre más suave de depresión, ¿no? Bien, entonces ahí el autor como que nos explica, ¿no? Nos explica un poquito esto de por qué se trata de qué, se trata de poner o buscar un eufemismo, ¿no? Se trata de que se califique con un nombre más suave que no cause mucha alarma, que no cause mucha conmoción, que no cause mucha confusión, ¿no? Entonces me habla acerca de qué, de por qué tengo que utilizar el eufemismo, ¿no? Bien, luego dice, después de esta depresión, ¿no? Que nos están hablando, vino a significar ese momento concreto de extrema dificultad económica del decenio de 1930, ¿no? Y los políticos detestaban invocarlo de nuevo, por miedo a desencadenar esos recuerdos y asociaciones negativas. Y en consecuencia, los declives económicos de los años 58, 73, 82 y 91, muy bien, ya no le vamos a decir de repente pánico porque ya lo asociaban de repente a lo que pasó en ese momento. Entonces van a utilizar otra forma de nombrarlo, de una otra manera más suave de decirlo. Entonces, ¿en qué mencionaron? En recesiones. ¿Sí? ¿Qué eran? Eran recesiones. Entonces, esto de recesiones es otro ejemplo cómo el autor, muy bien, está utilizando el tema de que el uso de eufemismos, pero dentro del campo económico, ¿no? Dentro del campo económico. Y la última unidad informativa te dice, la última crisis, se entiende que es económica, fue bautizada como qué, como burbuja inmobiliaria. Entonces, esto de burbuja inmobiliaria es nuevamente el uso de un eufemismo, ¿no? Para evitar qué cosa, para evitar de repente cierto tipo de escándalo, cierto tipo de pánico, cierto tipo de inconvenientes que pueda mostrar la población. Entonces, todo el texto, si te das cuenta, el autor sobre qué nos está hablando, mira, ya leí lo después y lo después también te habla de ejemplos del uso de eufemismo dentro del campo de cosas, dentro del campo económico, ¿no? Entonces, todo el texto, de principio a fin, si a ti te preguntan, nuevamente te digo, ¿cuál es el tema es el eufemismo, ¿no? El tema que el autor desarrolla es el eufemismo. Bien, ahora, vamos ahora a responder. Si tengo dudas, si tengo dudas, tendría que regresar al texto, si tengo dudas, ¿no? Pero de repente el texto es bastante sencillo y entendible y ya de repente no tengo ningún tipo de inconveniente. Entonces, la información incompatible, vamos a ver.
Una expresión eufemística puede ser condenada moralmente, profe, esa es verdad, no la encuentro en el texto. A ver, esta información es falsa, profe, no la encuentro en el texto. Tranquilo, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice la alternativa A? Una expresión eufemística puede ser condenada moralmente. Acuérdate, por favor, que muchas veces, ¿no? Las hay informaciones que pueden ser verdaderas, que condicen con el texto, pueden ser literales o pueden ser parafraseadas, ¿no? O también puede ser una inferencia. Acuérdate eso, ¿no? Entonces, ten en cuenta esto, mira, antes de seguir avanzando, que si a mí me piden la información incompatible, se entiende que dentro de las cuatro alternativas, tres alternativas, ¿no? Tres, A, B, C, pongamos por ejemplo, van a ser informaciones verdaderas, que van a coincidir con las ideas del autor. Y hay una que no coincide, y esa es la que es incompatible. Y me voy a recordar un poquito, ¿no? Así rapidito, que te están hablando acerca de qué, de compatibilidad, ¿no? Compatibilidad. Y la compatibilidad se presentaba de tres maneras, ¿no? Eso, acuérdate, eso es teoría y la teoría siempre es importante, ¿no? Cómo hallar el tema central, cómo hallar la idea principal. Si yo no manejo teoría, entonces no sé cómo hallar la respuesta, ¿no? Entonces, la información compatible puede ser de tres maneras. Cuando de cosa, cuando es literal, ¿te acuerdas? Cuando te lo dice tal cual aparece en el texto, ¿sí? Cuando es qué cosa, cuando es parafraseada, ¿no? ¿Qué es un parafraseo? El parafraseo es decirte lo mismo que aparece en el texto, pero de otra manera, ¿no? El equipo, muy bien. El equipo es pentacampeón. Ah, muy bien. El equipo ganó 5 campeonatos. Estoy parafraseando, diciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? O puede ser de cosa, una inferencia. Entonces, ten en cuenta esto, eso es teoría, lo que manejamos la última sesión. La información compatible es literal, parafraseo o inferencia, ¿no? Entonces, se entiende que en este ejercicio hay tres alternativas que son compatibles y una que es incompatible. Entonces, en la alternativa A, fíjate, esta alternativa A, mira por acá, mis estimados, miren por acá, la alternativa A, rojito, rojito, por acá está rojito. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Acá, una expresión eufemística puede ser condenada moralmente, y esto yo lo considero como una información verdadera. Profe, ¿por qué? Porque hay una parte del texto que me habla acerca de los eufemismos, y ¿qué es lo que te dice? Mira, algunos eufemismos, muy bien, incluso pueden ser, ¿qué cosas? Ser maliciosos, ¿no? Algunos eufemismos, muy bien, incluso dice que pueden ser, ¿qué cosa? Que pueden ser maliciosos. Y entonces, si yo califico a los eufemismos como maliciosos, se está entendiendo que pueden ser, ¿qué cosa? Condenados moralmente. O sea, si digo que un eufemismo es malo, es una condena moralmente. Entonces, esto de acá es una información, ¿qué cosa? Es una información que no es literal, si te das cuenta. No está tal cual aparece en el texto, pero que muy bien, pero ¿qué cosa? Pero estamos llegando de cosa a una información que sí lo plantea el texto. Entonces, esta información sí es verdadera, porque está dentro de lo que yo te estoy marcando. Entonces, esa información sí es compatible, pero no te piden lo compatible, te piden la incompatible. Entonces, ten en cuenta eso. Mira, la siguiente dice, maquillar la verdad. Fíjate, ¿eh? La siguiente te dice, fíjate, maquillar la verdad, ¿no? Es una forma de proferir mentira. Claro, ¿no? Y eso también creo que lo estamos mencionando un texto, ¿no? Cuando un eufemismo puede llegar tan lejos que se convierte en una mentira y cuando solo es una forma de maquillar la verdad. Muy bien, y acá te habla, dice, mira, un eufemismo puede llegar tan lejos, puede llegar, ¿qué cosa? A convertirse en una mentira y cuando solo es una forma de qué? De maquillar la verdad. ¿Correcto? Entonces, maquillar la verdad es una manera de decir una mentira si lo está mencionando en la verde. O sea, es una información que es compatible. ¿Qué te piden? La incompatible. Entonces, no es ni la A ni la B. Estas dos condicen con el texto. Lo dice el texto. Bien, fíjate la alternativa C. ¿Ya? Mira la alternativa C. Esa alternativa C, ¿qué es lo que nos dice? La alternativa C, lo que nos está manifestando, te dice lo siguiente. Te dice que el uso de expresiones eufemísticas es un fenómeno muy reciente. Si te dice que es un fenómeno muy reciente, se entiende que actualmente recién se está utilizando el eufemismo, que recientemente, ¿no? Y de acuerdo a lo que el autor está planteando en el texto, fíjate, ¿ah? Mira, ¿qué es lo que nos está planteando el texto? Mira, ¿cuándo se utilizó el eufemismo? ¿En el siglo de cosa? En el siglo XIX, 1873. Luego hablamos de 1929. Luego 1930, 1958, 73, 82, 91. Me están colocando los años, ¿no? Y el año más antiguo del uso del eufemismo es en el siglo de cosas, siglo XIX. Entonces, si el eufemismo se está utilizando en el siglo XIX, yo puedo decir
que es un uso muy reciente, ¿es un uso muy reciente? No, no, porque ese uso no es de actual, sino ese uso ya tiene que ver con qué, con siglos pasados. Por lo tanto, esta información, la alternativa C, si te das cuenta, no está coincidiendo con lo que plantea el texto, más bien se está contradiciendo con lo que plantea el texto, porque al decir que es muy reciente, se contradice con el uso que se está dando como ejemplo de este tipo de qué, de este tipo de frases. Por lo tanto, hasta ahora, si te das cuenta, esa información es no, la que no condice con el texto y es la incompatible. La alternativa de dice, algunos eufemismos pueden llevarnos a confusión y sí creo que lo hemos explicado al inicio, ¿no? Cuando el autor te decía, ¿no? Cuando el autor manifestaba y te dice, el uso de algunos eufemismos puede llevarnos a confusión, mira, por acá creo que los dice, ¿no? Y no, algunos eufemismos, acá está, ¿no? Nuevamente, algunos eufemismos pueden realmente llevarnos, muy bien, llevarnos ¿a dónde? A una confusión. Entonces, sí lo menciona el texto, ¿no? Donde lo que estoy pintando ahí de rosadito. Entonces, es una información que sí es verdadera. Entonces, la clave para este tipo de ejercicios, entonces vendría a ser la alternativa C, C de Colombia, porque te piden la información, ¿qué cosa? La información que no coincide con el texto, la información incompatible. Entonces, ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso, que si te van a pedir una información incompatible, muy bien, hay tres o cuatro alternativas que van a ser informaciones verdaderas con el texto. Y si es una información verdadera, ya puede ser por una información literal, ya puede ser por un parafraseo o ya puede ser por una inferencia. Cualquiera de las tres. En ese caso, mira, esto, una expresión puede ser condenada moralmente, esto es una inferencia. ¿No? Maquillar la verdad es una forma de proferir la mentira, eso me parece que es más literal, ¿no? El uso de eufemismo puede llevarnos a confusión, también lo menciona el texto. Entonces, esas tres son verdaderas y la única que no condice con el texto es la alternativa C. Acá, si te das cuenta, me demoré un poquito, ¿no? Obvio, me estoy demorando un poquito para poder ser un poco más didáctico y lo puedas, ¿qué cosa? Y lo puedas chequear. Pero en una evaluación, ¿no? Tratemos de que el análisis sea un poquito más rápido, ¿no? Entonces, esa es la manera de cosas, es la manera como se entiende por la información incompatible, que es una forma de preguntar y sí posiblemente podría venir, ¿qué cosa? Podría venir en un examen como el que ustedes van a dar. Bien, vamos con el texto número uno, ¿ya? Vamos con el texto número uno a manera de ejemplo y de ahí ya con las alternativas ustedes van a ir practicando. Yo voy a ir luego ayudándote a poder, ¿qué cosa? A poder ir viendo si lo que estás practicando es correcto, ¿no? Porque la idea no es simplemente que yo pueda desarrollar toda la clase, ¿no? Sino que también es tener este espacio para que ustedes puedan ir practicando este tipo de ejercicios. Ya, mis estimados, entonces vayamos con el texto número uno, porque ahí me piden colocar C si es compatible o I si es incompatible, nada más, ¿ya? Entonces, miren, tengo el texto, ¿no? Tengo el texto, por acá creo que se me coló, pum, pum, por acá debe ser esto, por acá debe ser esto. Está sencillito este texto, ¿ah? No es muy complicado, ¿ya? No es muy complicado. Algunas se van a hacer rápido, ¿ya? Sígueme, por favor, no te me pierdas. Seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. Vamos por acá. Quiero llegar a lo último también para ver algunos ejercicios de términos excluidos y analogías, ¿sí? A manera de ejemplo, una pintadita rápida nada más de estos temas, que son también los que se van a evaluar, ¿no? Dicen, al igual que un termitero, el EASGAT, ¿no? Muy bien, está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. Punto ahí. El autor, ¿sobre quién nos está hablando? Mira, ¿de qué o de quién te habla? Esa es la pregunta clásica que nunca te tienes que olvidar, ¿ah? Sí, pregunta clásica. Otro consejo de pata. Para poder hallar el tema, mis estimados, que es lo fundamental para ver si uno va entendiendo el texto, haz la pregunta. ¿De qué o de quién te habla? La pongo acá para que no te olvides, ¿no? Esta es la pregunta clásica. ¿De qué o de quién se habla? ¿No? Esa es la pregunta que tú nunca tienes que olvidar. Nunca, nunca. Para la comprensión de lectura la tienes que tener clarita, clarita, clarita. ¿De qué o de quién se habla? Y la respuesta tiene que ser ¿qué cosa? Un sujeto. Y ese sujeto, ¿quién es? Es igual a tu tema, ¿no? Tienes que tenerla en cuenta. Eso es clarita, ¿ya? Entonces, nunca te olvides de eso. Pregunta que nosotros hemos aprendido en primaria para poder hallar el sujeto. Eso mismo, muy bien, de primaria ya lo trabajamos para acá, para que lo tengas clarito. Entonces, primera unidad informativa, ¿de qué o de quién se está hablando, profesor? El autor nos está hablando acerca de qué? Del hasta este de acá. Ese es el sujeto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice el autor? Que el autor está comparándolo. Cuando te dice, al igual que un termitero, compara al EASGAT con un termitero. ¿Y nos da qué cosa? Y nos da las características, muy bien,
de ese cosa, de ese termitero. ¿Cuáles son las características, profesor, perdón, de esa construcción, que es un edificio, ¿no? Las características que nos está presentando es que la ventilación, muy bien, ¿sí? La refrigeración y la calefacción. ¿Que tiene qué cosa? Que tiene el EASGAT, muy bien. Y todas esas, la ventilación, la refrigeración y la calefacción, ¿cómo son? Son por medios de cosa, por medios naturales. Son por medios naturales, son naturales. Eso es lo que nos dice. Entonces, si son naturales, la comparación va con qué? Con el termitero, porque el termitero se entiende que también tendría esas características, ¿no? Tiene ventilación, tiene refrigeración, tiene calefacción y ese termiterio es natural. Entonces, esta edificación, esta construcción o este edificio, muy bien, tiene esas características. Tiene ventilación, refrigeración y calefacción totalmente naturales. Bien, continúo. Segunda unidad informativa. ¿Ya? Segunda unidad informativa. Aprendamos a analizar. ¿Sí? Aprendamos a analizar. Segunda unidad informativa, hasta acá. El edificio. Cuando el autor te está mencionando el edificio, es otra forma de nombrarte a quién, es otra forma de nombrarte al EASGAT. Es un parafraseo, ¿no? Muy bien. O algunos lo llaman como referentes. Entonces, cuando te dice el EASGAT, es esto de acá, ¿no? Es el nombre del edificio, es el edificio. Dice, tiene cuatro paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El autor te sigue dando características del EASGAT, ¿no? Acá arriba te mencionaba cuatro características que son naturales y luego me habla un poco de la construcción, ¿no? De este edificio. ¿Qué es lo que te dice? Tiene cuatro paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. Características de la construcción de este edificio. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones. O sea, ese aire, muy bien, que está de repente afuera, exterior, ingresa a través de muchas ventilaciones, múltiples ventilaciones. Y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire, ¿no? Entonces, acá el autor, mira, me sigue dando características de este edificio, del EASGAT, ¿no? Que tiene características que son naturales, me habla de las construcciones y me está hablando en la última unidad informativa sobre el aire que ingresa, muy bien, a este edificio, o que bien puede ser de cosa caliente o que puede ser frío, en función de qué, en función del hormigón o la estructura, o el aire, ¿no? Eso es lo que nos dice. Bien, mira, y todos son características de este sujeto. O sea, hasta acá ya sabemos cuál es el tema que el autor desarrolla. Si te preguntan nuevamente cuál es el tema, bacán, marca cuál, ese es el tema, ¿no? Sigo leyendo, mira, hasta acá es otra unidad informativa, hasta aquí. Lo estoy haciendo unidad por unidad. Y dice, la ventilación del EASGAT cuesta, muy bien, una décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% y su consumo es un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Ay, ay, ay. Mira, el autor ahora sigue hablándote del EASGAT, que es el tema que el autor está desarrollando. Mira, por acá nuevamente aparece el EASGAT. ¿Y el autor sobre qué nos está hablando? Nos está hablando o está incidiendo en qué? En la ventilación. ¿Sí? Y el autor nos da un dato estadístico, ¿no? Acerca de la ventilación de este edificio. Muy bien, me habla del costo, ¿no? ¿Y el costo cuál es? Dice, es la décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar, ¿sí? O sea, que un edificio común y corriente, ¿no? Va a gastar más en cuanto a ventilación que este edificio, que el EGEA. O sea, es mucho más barato, ¿sí? Es mucho más cómodo, es mucho más accesible económicamente este edificio comparado a un edificio común y corriente, ¿no? Y también me habla del consumo, ¿no? Su consumo dice que es 35 mucho menos de energía que 6 edificios convencionales. Entonces, ahí el autor nos está hablando acerca de que este tipo de edificios, muy bien, tiene un ahorro bastante considerable. ¿No? ¿De cuál edificio? Del EASGAT. ¿Perfecto? Bien, últimas unidades informativas. Tal como lo descubrieron los propietarios del EASGAT, hay propietarios dueños del EASGAT, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Claro, ¿no? Hay un uso eficiente de la energía, por lo tanto, si hay un uso eficiente del bolsillo, de la energía, perdón, es bueno para el bolsillo, ¿no? Es económico este tipo de edificios. Y al final te dice, durante los primeros 5 años del edificio, ahorraron ¿cuánto? 3,5 millones en gasto energético gracias a diseño exclusivo. O sea, mira cuánto se ahorraron, ¿no? O sea, hay un ahorro considerable por las características
que tiene este edificio, ¿no? Entonces, el autor sobre qué nos está hablando, nos está hablando sobre el Geasgat y nos está hablando las características de este edificio que permiten, ¿qué cosa? Que permiten tener, ¿qué cosa? Un ahorro considerable frente a otro tipo de construcciones. ¿Listo? Sencillito el texto, no es complicado. Mi análisis siempre te va a ayudar a qué cosa, que tú puedas tener un mejor entendimiento de lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Ahora, vayamos acá, miren chicos, ¿ah? Vamos por acá, mis estimados oficiales. Acá, mira. Primero, coloco C si es compatible y si es incompatible. ¿Ya? El edificio tiene un diseño poco convencional. Si te dice poco convencional, ¿qué quiere decir? Muy bien, que es casi único, que es singular, que no es como lo demás, ¿cierto? Entonces, eso es una información compatible, ¿no? ¿Sí? Porque los demás edificios, los convencionales, gastan más, este gasta menos. Por lo tanto, el diseño que tiene como características que nos está presentando el texto es poco convencional. Entonces, eso es una información compatible. Coloco la C de compatible, ¿ya? Colocamos la C. Eso es compatible. La siguiente, socialmente, este edificio, dice, está diseñado solo, allá, mira, mira acá, solo. ¿Ese solo qué cosa es? Profe, un cuantificador. ¿Y los cuantificadores a qué tienden? A la falacia. Listo, muy bien. Incompatible. ¿Listo? Ahí está, mira el solo. ¿Ah? ¿Sí? Ya te hace que esa información sea falsa. Y si tú analizas, también es falso, pues no. Porque no te habla, dice que este edificio, para los habitantes de este edificio sean billonarios. No lo menciona el texto tampoco. ¿Ya? Siguiente, la 3. Permite una interesante comparación con un termitero. O sea, ¿te compara con un termitero? Sí, al inicio te comparó, al igual que un termitero, ¿cierto? Entonces, eso es una información compatible, te la está comparando. Bien, perfecto. Siguiente, en conclusión, la obra resultó muy onerosa, profe, ahí tengo que ver vocabulario, sí. O sea, hay partes del texto que tienes que manejar vocabulario. Cuando te dice oneroso, ¿qué se refiere con oneroso? Oneroso quiere decir costoso, ¿cierto? Muy bien. Oneroso quiere decir costoso. ¿Y la obra resultó costosa? No, muy bien, ¿sí? Descarta, no menciona el texto. Eso es incompatible, falsa, como me colocas ahí, ¿no? Eso es falso. Listo, bien. Frente a otros edificios, compara con otros edificios. ¿Este ahorra más? Claro, ¿no? El EHAD ahorra más. En la última parte te habla del ahorro que es considerable. Entonces, frente a otros edificios, ¿este edificio ahorra más? Eso es compatible. ¿Ya? Compatible, información verdadera. Siguiente, el hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. Mira por acá, nuevamente. ¿Qué encuentras acá? Mira, mi estimado. Siempre. ¿Y siempre qué cosa es? Un cuantificador. ¿Y los cuantificadores qué es lo que te dije? Profe, en la mayoría de casos tienden a la falacia, sí, incompatible. Y si tú lees, el hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire, no, eso no menciona el texto, ¿cierto? Por lo tanto, es incompatible. Cuantificador. ¿Listo? Bien, siguiente. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. O sea, si yo uso eficientemente la energía en este edificio, ¿me va a generar gastos elevados? Gastos elevados, eso es falso, porque los gastos que se están haciendo en este tipo de edificios no son elevados, son reducidos. Los gastos muy elevados son en los edificios convencionales. Por lo tanto, esta información también sigue siendo incompatible. ¿Ya? La siguiente dice, la exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro. O sea, que el diseño, este diseño que es exclusivo, se va a perder en el primer lustro. Lustro significa 5 años. Y el autor, cuando me habla de los 5 años, me está hablando acerca de qué? Del ahorro, más no de la pérdida de la exclusividad. Por lo tanto, mira, ¿sí? Yo regreso si quieres al texto. Acá te habla, dice, durante los primeros 5 años. Ahorraron, me habla del ahorro, más no me habla de la pérdida, ¿cierto? Del diseño. Entonces es una información también incompatible. Incompatible. ¿Listo? ¿Los diseños convencionales consumen mucho más energía? Claro, ¿no? Sí, los edificios convencionales, los que no son como este edificio, van a consumir más energía, sí. ¿Quién ahorra más? El EAGAT. ¿Quién consume más? Los otros edificios. Por lo tanto, esto es compatible, ¿cierto? Compatible, mira, compatible. Y la última, 3,5 millones de dólares es lo que demandó la venta. Si en alguna parte del texto te habla de la venta, ¿no? Porque cuando habla de este monto, el 3,5 es un gasto, ¿no? Muy bien, es el ahorro que tuvieron, ¿cierto? Es el ahorro, muy bien, que tuvieron en cuanto a energía. Y acá me habla acerca de qué? De la venta, y no me habla de la venta. Entonces, una información, ¿qué cosa? Que no condice con el texto. Incompatible. ¿Te diste cuenta, no? Sencillito. ¿Ya? Y ahí, mira, estamos viendo en algunas palabras el uso de que perdón, en uso de algunos enunciados, los cuantificadores.
Perfecto, miren, ejercicio bastante manejable. Entonces, ahí en el material, de repente lo tienes impreso, ya lo puedes ir copiando, ¿no? Listo, mis estimados. Miren, trabajamos esos dos temas. Ahora sí, vamos con los ejercicios tipo, exámenes que como a ustedes le puede venir, ¿no? Entonces, vayamos al texto número 2. Texto número 2. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Determina el enunciado incompatible. Entonces, si es incompatible, ya sabemos que es la información falsa, la que no condice con el texto. Se entiende entonces que hay cuatro alternativas que son verdaderas. Hay cuatro alternativas que sí son, muy bien, condicen con el texto. Una es la falsa y esa es la que voy a eliminar. Entonces, les pido, mis estimados oficiales, que dentro de este texto lo trabajemos como hemos visto y si hay de repente en algún tipo de dudas en clave, tratemos de regresar al texto. ¿Ya? A ver, les doy unos minutos para que desarrollen el texto 2 y si escriben sus claves sería genial para poder yo ver si lo estamos trabajando con esa dirección. ¿Listo? Par de minutos para poder ver el texto número 2. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por acá? ¿Cuál sería la clave en el texto número 2? Ahí estoy haciendo las ediciones, ¿no? Hasta donde hay un punto ahí, supuestamente deberíamos tener el análisis, ¿no? De cada parte del texto, ¿no? Entonces me piden la información incompatible. La alternativa A nos dice el conductismo gaussiano se caracteriza por su posición metodológica, ¿no? Posición metodológica en psicología.
John Watson, no, para John Watson los psicólogos habían estado engañados con su objeto de estudio. Una de las desventajas de la posición que tuvo Watson fue que su crítica devino en restrictiva y la alternativa D dice los problemas epistemológicos de la psicología fueron planteados por John Watson y la alternativa E, la última, en 1903 apareció el llamado manifiesto conductista, ¿no? Entonces ahí tengo cinco alternativas, se entiende que cuatro deberían ser verdaderas, que condicen con el texto, y una es una información que no concuerda con el texto, una información falsa, que es la que deberíamos nosotros tomar como clave, ¿no? Entonces tengo cinco alternativas y ahí está el textito, ¿no? Entonces ahí está un poquito texto que parece parecido a la estructura como viene en una evaluación, ¿no? Hasta acá, mira, ahí por ahí me entraron una clave, ¿no? La alternativa C me dice en Colombia, una de las desventajas de la posición de Watson fue que su crítica devino en restrictiva. Podría ser, ¿no? Podríamos tomarla en cuenta la alternativa C de Colombia. ¿Correcto? Miren, vamos a analizarlo, ¿ya? Porque todo parte en un análisis y un entendimiento de todo el texto, ¿ya? Entonces, si vamos teniendo esa claridad, entonces todo se nos hace bastante sencillo, ¿no? Bien, dice, hasta acá, primera unidad informativa. En 1913 apareció en una revista de psicología, ¿no? Muy bien, la monografía, ¿ya? Acerca sobre el behaviorismo, que ya lo habíamos visto anteriormente, me parece, ¿no? Dentro de psicología, ¿no? Esto es el llamado, ¿qué cosa? El llamado manifiesto conductista, ¿no? Entonces, en 1913, en una revista de psicología aparece el llamado manifiesto conductista. ¿Y quién firma este manifiesto conductista? Nuestro gran psicólogo, el psicólogo conductista llamado Watson, ¿no? John Watson, ¿no? Bien, y el que funda es el fundador del conductismo. Perfecto, primera unidad informativa nos habla acerca de qué? De que en una revista aparece un manifiesto, ¿no? Que es firmado por Watson, fundador del conductismo. Bien, allí, cuando el autor te dice allí, se entiende que es en el manifiesto conductista. O sea, en ese manifiesto conductista, cuyo autor, ¿no? Muy bien, es Watson, redefine a la psicología como la ciencia del comportamiento. Ay, 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 ay. Muy bien. Entonces, hay bastantes cosas por acá, ¿no? Como para poder ir entendiendo. ¿Sobre qué nos está hablando el autor? Nos está hablando de que existe un manifiesto conductista, ¿cierto? Y en ese manifiesto conductista, muy bien, nuestro amigo Watson redefine de cosa a la psicología. Le da una redefinición, es decir, que cambia de definiciones que había anteriormente. ¿Y cuál es la definición que le da ahora? Que ahora la psicología es la ciencia de qué? Que es la ciencia del comportamiento. O sea, que hay un cambio en cuanto al objetivo de estudio de la psicología, ¿sí? Porque para que yo le dé una redefinición es que hay un cambio. Y ese cambio tiene que ver más que todo con el objeto de estudio de la psicología. Ahora la psicología, muy bien, se va a llamar la ciencia del comportamiento. ¿Qué estudia la psicología? El comportamiento, ¿sí? ¿Y dónde se da ese cambio? ¿Dónde se da a conocer? A través del manifiesto conductista, cuyo firmante es Watson. ¿Perfecto? Mira, hasta aquí el autor nos habla de Watson y qué es lo que ocurre, ¿no? Muy bien, que Watson redefine la psicología y en esa redefinición la llama la ciencia del comportamiento. Perfecto, bien, continúa, vamos, no pare, sigue, continúa, sígueme la secuencia, por acá, punto acá. Dice, escribió. ¿Quién escribe? Watson, ¿no? Lo siguiente, parece que ha llegado el momento en que la psicología debe descartar toda referencia a la conciencia, cuando ya no necesita engañarse a sí misma para pensar que está utilizando a los estados mentales como objeto de su observación. Pin, punto. Entonces, mira, o sea, ¿qué escribe? Lo que está escribiendo Watson es lo siguiente, ¿no? Dice que la psicología, muy bien, ya no debe engañarse, o sea, los psicólogos ya no deben estar engañados, ¿no? Para poder, o sea, tener como objeto de estudio los estados mentales. Entonces, se entiende, mis estimados, que antes de redefinir a la psicología como la ciencia del comportamiento, ¿cuál era el objeto de estudio? ¿No? Muy bien, ¿cuál era el objeto de estudio de los psicólogos? Muy bien, antes de redefinir la psicología, ¿qué es lo que estudiaban? Los estados mentales. Esos estados mentales era qué cosa? Era el objeto de estudio que los psicólogos antes de cosa, antes tenían. ¿Qué estudiaban los psicólogos anteriormente? Los estados mentales. ¿Y quién redefine ese objeto de estudio? ¿Quién redefine esa definición? Watson. Ahora, ¿de qué se trata? De que yo ya no observo los estados mentales, sino lo que yo tengo que ver es el comportamiento. Yo observo el comportamiento de las personas. Entonces, ahí la psicología está teniendo otro concepto, otra definición, otra redefinición.
¿no? Entonces, por eso que dice, ¿no? En su manifiesto, ¿qué es lo que nos dice, ¿no? En el manifiesto nos dice, ¿no? Que ha llegado el momento en que la psicología debe descartar toda referencia a la conciencia. O sea que ya no debe estudiar la conciencia, ya no debe estudiar los estados mentales, ¿no? Cuando ya no necesita engañarse a sí misma. ¿Quién no necesita engañarse a sí misma? La psicología, para pensar que está utilizando los estados mentales como objetos de observación. Te lo dice clarito, ¿no? Que ya no debe tener como objeto de estudio los estados mentales. Por lo tanto, ¿qué cosa tiene que estudiar? El comportamiento, la forma como el hombre reacciona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ¿no? las reacciones exteriores, ¿no? Eso es lo que se puede observar, lo que es más concreto para la psicología, ver el comportamiento a través de cierto tipo de reacciones, cierto tipo de movimiento de los músculos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que estudiar hoy en día la psicología, según lo que nos dice Watson. Bien, profe, y antes que estudiaba la psicología, los estados mentales. Y eso tiene que ser descartado según lo que plantea Watson. Listo, bacán. Seguimos. Segundo párrafo, hasta acá. Si hubiesen reparado en esta afirmación, no se habría perdido tiempo acusando a Watson de haber negado la existencia de la conciencia. Él solo señalaba que hasta esa época los psicólogos se estaban engañando al creer que su objeto de observación son los estados de conciencia. Sigue reincidiendo en lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que los psicólogos, te dice, se estaban engañando al creer que su objeto de observación son los estados mentales, los estados de conciencia. ¿Quiénes se estaban engañando? Muy bien, los psicólogos. ¿Y por qué se engañaban? Porque ellos creían que el objeto de su observación eran los estados de conciencia. Y ahí está el engaño para los psicólogos, ¿no? Acá el autor te dice, ¿no? Si hubiese reparado en esta afirmación, ¿cuál afirmación? Lo que nos mencionaba Watson, ¿no? Que los psicólogos ya no deben estudiar los estados mentales. ¿Por qué? Porque eso no es el objeto de estudio de la psicología. El objeto de estudio de la psicología es el comportamiento, la conducta, ¿no? Entonces, si hubiesen reparado en esta afirmación, no se habría perdido tanto tiempo acusando a Watson. Entonces, se acusó a Watson seguro, ¿no? Lo acusaron a Watson de haber negado la existencia de la conciencia. Claro, él no niega la existencia de la conciencia. O sea, él no te dice, la conciencia no existe, eso no te dice. Lo que dice Watson, más bien, ¿qué cosa? Es lo siguiente, el engaño de los psicólogos o la equivocación de los psicólogos al tener como objeto de estudio, muy bien, no el comportamiento, sino los estados de conciencia. ¿No? Bien. Dice, era más una objeción metodológica, o sea, lo que te está planteando Watson era más que todo un tema de metodológico, ¿no? Una forma de ver el objetivo, ¿no? Unos pasos para seguir un objetivo. Entonces, más que todo era una objeción en cuanto al método que estaba siguiendo la psicología, ¿no? Que una tesis metafísica ontológica acerca de la existencia real de la conciencia. O sea, ahí más que todo no se trata de probar si existe o no existe la conciencia, ¿no? Sino más que todo es tratar de cambiar de método, ¿no? Eso es lo que buscaba, ¿qué cosa? Lo que buscaba Watson. Como fuese, dice, su proyecto resultó restrictivo. O sea, como fuese, lo que él planteaba resultó muy restrictivo, muy limitado, ¿no? Entonces se distinguió por ello entre un conductismo radical o metafísico y un conductismo metodológico, ¿no? Entonces ahí el autor, entonces, si te das cuenta, me habla acerca de qué? De la redefinición que Watson está haciendo de la psicología. Y al redefinir, ¿qué es lo que te dice? Que la psicología, ¿qué es lo que estudia? El comportamiento. Entonces, si estudia el comportamiento, ¿qué cosa tiene que dejar de observar? Los estados mentales. Entonces, nos dice que los psicólogos están equivocados. ¿Por qué? Porque no deberían estudiar los estados mentales, más bien deberían estudiar qué cosa? La conducta o el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, en esencia, lo que el autor está planteando. Bien, vamos a, mira, la alternativa A. El conductismo watsiano se caracteriza por su posición metodológica en psicología verdadero. Mira, ¿eso por qué, profe, es verdadero? ¿Sabes por qué es verdadero? Fíjate por acá, ¿no? Fíjate por acá. Lo voy a cambiar de color para que lo puedas contrastar, ¿ya? Rojito. ¿Por qué, profesor? Por acá, por acá. Miren, acá dice, el conductismo watsiano se caracteriza por su posición metodológica en psicología. Sí, porque acá en esta parte del texto lo que nos está diciendo es esto, era más una objeción metodológica, ¿sí? Al decirte que era más una objeción metodológica, ¿qué se entiende por eso? Que lo que planteaba Watson, muy bien, ¿era qué cosa? Era otro método que se estaba planteando la psicología. ¿Y eso a través de qué? A través del conductismo, porque él, muy bien, es el fundador de tal. Entonces, en la alternativa A, cuando te dice el conductismo watsiano, o sea, Watson, ¿se caracteriza por su posición metodológica en psicología? Sí. ¿Y cuál es esa posición metodológica? Que está cambiando de objetivo. Que el objetivo de su observación ya no es los estados mentales, sino cuál es el comportamiento. Entonces, era más que todo eso, ¿no? Muy bien, una posición metodológica. Respuesta, la alternativa verdadera.
¿Sí? Mira, la alternativa B, si te das cuenta, para John Watson, los psicólogos habían estado engañados en su objeto de estudio. Eso es verdadero, creo que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Eso es verdadero. O sea, según Watson, los psicólogos están entrando en un error, en un engaño, porque el objeto de estudio no eran los estados mentales, sino el comportamiento. Eso es verdadero, ¿cierto? Bien, la alternativa C te dice, una de las desventajas de la posición de Watson fue que su crítica de vino restrictiva también es cierta, ¿ya? Mira, ¿esa dónde la encuentras, Alex? Esa no la vi. A ver, esta te la planteo por acá, mira, chequea, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Una de las desventajas de la posición de Watson fue que su crítica de vino restrictiva, mira, chequea por acá, regreso al texto, tengo dudas. De repente no te lo dice literalmente, ¿no? Pero de repente te lo dice de otra forma, ¿ya? Entonces vamos viendo por acá, mira, te dice acá está, mira, como fuese su proyecto, el proyecto de quién, de Watson, del conductista, resultó muy restrictivo, ¿sí? Entonces, se puede entender que hay una desventaja en la posición, en lo que plantea Watson, sí, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque ese proyecto al final resultó muy restrictivo. Entonces, una de las desventajas de ese proyecto, de esa posición de Watson, fue que su crítica en qué devino en restrictiva, fue restrictiva. Entonces, eso te lo menciona acá. No te lo dice literal, sino que se está, ¿qué cosa? Concluyendo, se está infiriendo, pero a partir de la información que yo te estoy mostrando. Entonces, A, B, C son verdaderas, ¿ah? Fíjate, ¿ah? A, B, C son verdaderas, lo dice el texto. Está en el texto. Profe, la alternativa D. Los problemas epistemológicos de la psicología fueron planteados por John Watson. Ah, acá está un tema de vocabulario, ¿no? Por eso yo te mencionaba, también lectura implica vocabulario. Esto de acá, epistemológico. Profe, epistemología, ¿qué tiene que ver? Epistemología tiene que ver con qué? Con la ciencia que estudia el conocimiento, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es epistemológico? Conocimiento. ¿Qué es lo que te dice? Los problemas del conocimiento de la psicología fueron planteados por Watson, pero en el texto no te habla sobre un problema de conocimiento, sino el problema es por el objeto de estudio, por el objeto de estudio. El problema, ¿no? O en sí, el kit del asunto es qué cosa, que se trata de buscar otro objeto de estudio de la psicología. Antes, los psicólogos que estudiaban los estados mentales, la conciencia, pero para Watson, el objeto de estudio tiene que ser qué cosa, el comportamiento. Entonces, el problema no es por el conocimiento, sino por el objeto de estudio. Entonces, esta palabrita epistemológico no se plantea en el texto, no se plantea problemas de conocimiento. Por lo tanto, esta información no condice con el texto. Esta alternativa no es la correcta. En cambio, la ESI lo dice al inicio. En 1913 apareció el llamado manifiesto conductista, eso está al inicio, ¿no? Por lo tanto, miren mis estimados, respuesta correcta, la alternativa D, de edad. Y te cuento algo, ¿no? Muy bien, hay que revisar bancos anteriores y las preguntas normalmente que a veces toman en los bancos tendrían que ver en este nivel, ¿no? De compatibilidad o incompatibilidad. Tratar de regresar al texto y buscar la información. Y a veces no es literal, y a veces uno tiene que ver que dentro de las alternativas, muchas de las que son verdaderas pueden ser equivalentes o por inferencia. Respuesta D. Preguntas hasta ahí, mis estimados. Primer texto, segundo texto, ¿no? Tututun, 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 tututun. O sea, la chamba más que todo es regresar al texto, ¿ah? Si te das cuenta, es regresar al texto, ¿no? Y porque las informaciones que se plantean están ahí. Miren, fíjense que nosotros luego, ¿no? Vamos a ver, ¿estamos con el tiempo? Sí, estamos con el tiempo bien. Vamos a ver al final algunas preguntas de términos excluidos y analogías. Y ahí se implica vocabulario. O sea, si yo no sé el significado de una palabra, podría yo muy bien incurrir en un error. Pero en la parte de lectura, normalmente, ¿no? La mayoría de cosas, la mayoría de respuestas de ese texto la vamos a encontrar, cosas la vamos a encontrar en el mismo texto. O sea, es necesario que uno regrese al texto, ¿no? ¿Sí? Para poder llegar a cosas, para poder llegar a la respuesta. ¿Ya? Un momentito por acá, creo que se ha movido. Quiero arreglarlo por acá, ¿ya? Para que se pueda ver. Sencillo es texto. La cosa es práctica nada más y buscar algunas técnicas, ¿no? En algunas preguntas es técnica, pero la mejor que te menciono es que tú analices el texto. El análisis te va a ayudar bastante. Lee el texto solo dos veces, mínimamente dos veces, mínimamente. Si quieres puede ser un poquito más, pero siempre analizando, dividiendo el texto en unidades informativas, ¿no? Eso es la mejor. Si tú lees de porrazo, fin, nuevamente de porrazo, fin. Esa es la técnica que es común, no funciona. Trata de dividir el texto en oraciones, unidades informativas, así como yo lo estoy haciendo. ¿Listo, mis estimados? Vamos. Texto número 3, la misma pregunta. ¿Es incongruente con el texto afirmar que la inteligencia emocional? Bien, listo. Analizamos el texto y vemos cuál información no condice con el texto.
Trabajamos ahí, mis estimados.
Muy bien, claves para el texto 3. ¿Alguien tiene una clave por ahí? ¿Con cuál nos quedamos en el texto 3? Avión, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Ecuador, ¿no? El tema que el autor desarrolla sobre la inteligencia emocional, ¿no? El autor sobre qué nos está hablando sobre la inteligencia emocional. Y fíjense algo por acá, miren, ¿no? Primera unidad informativa. Nos dice que cada persona posee un sistema de pensamientos y emociones únicos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿correcto? Muy bien, ¿sí? Y que esas emociones y pensamientos, ¿no? Son únicos e intransferibles, ¿no? Dice, los demás, ¿sí? Las demás personas pueden empatizar con nuestros pensamientos y emociones, pero cada individuo es experto en su propio contenido. ¿Correcto? Bien. Partiendo de este inicio, de este preámbulo, podemos decir que la inteligencia emocional, de ahí viene, mira, el tema que el autor desarrolla, esta inteligencia emocional, la inteligencia emocional, es aquella parte de la inteligencia que fija especial atención en la funcionalidad de dicho sistema y busca las herramientas necesarias para velar, ¿no? Muy bien, velar por la sostenibilidad de dicho sistema. Entonces, acá, mira, para que tú lo puedas entender, se está entendiendo que este sistema de pensamientos, sistema de emociones, ¿quién va qué cosa? ¿Quién va a darle funcionabilidad a este sistema? ¿Quién es? La inteligencia emocional. Quien va a velar por la sostenibilidad de dicho sistema de pensamientos y emociones, ¿quién es? La inteligencia emocional. Por lo tanto, se entiende, ¿no? Se entiende que la inteligencia emocional, al velar por la funcionalidad de dicho sistema, al velar por la sostenibilidad, ¿no? Entendemos qué cosa, entendemos que esta inteligencia inteligencia emocional, muy bien, va a estar de cosa, va a estar en la parte de arriba, ¿cierto? Va a ser en la parte superior. Y desde esa parte va ¿qué cosa? Va a velar, ¿por qué? Porque por la funcionabilidad, ¿no? Por la funcionalidad de qué? Del sistema de pensamientos y emociones. ¿Sí? O sea, para que pueda funcionar este sistema de pensamientos y emociones, ¿de quién depende? De la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, esa es su tarea, esa es su chamba, ¿no? Hacer que ese sistema de emociones y de pensamientos pueda darse, pueda funcionar y darle su sostenibilidad también, ¿no? Eso es lo que nos dice en esta parte. Y me parece que dentro de una alternativa te dice lo contrario. Hay una alternativa que el autor nos está planteando y que te dice lo contrario, ¿no? Mira, y continúo, si de repente no la tienes clara, por ahí la puedes buscar, ¿no? Luego te dicen, ¿no? Cada uno de nosotros tiene gafas con las que vemos el mundo diferente, pues, ¿no? ¿Sí? Y construimos ese mundo, ese sistema de pensamientos y emociones, ¿a través de qué? A través de cuatro factores, te dice, ¿no? El primero de esos factores es la experiencia vital. El segundo es la herencia emocional. El tercer factor que el autor desarrolla tiene que ver con qué, con los rasgos de la personalidad. Y el cuarto factor es el momento en el que uno vive, ¿cierto? Ese es el cuarto factor, ¿no? El momento en el que uno vive. Entonces, esos cuatro factores, experiencia, emociones, personalidad, el momento en el cual estamos en nuestra vida, van a ir construyendo nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esos cuatro factores, ¿no? Y cuando en la última parte nos habla y nos dice sobre los entrenamientos, ¿no? De la inteligencia emocional, ponen a prueba este sistema de emociones y pensamientos, ¿no? Para evidenciar su grado de funcionalidad a partir de considerar la persona como experta en su propia historia de vida. En estos entrenamientos acerca de ¿no? De la inteligencia emocional, se dan a cabo dinámicas que van a conectar, ¿no? Capacidades, ¿no? Que explican esta parte de la inteligencia. ¿Cuáles son estas capacidades? Autoconocimiento, autoexpresión, autocontrol, habilidades emocionales, la automotivación y la visión objetiva del espectador, ¿no? Entonces, esos son lo que va a permitir. Entonces, creo que ya la vieron ahí, ¿no? Correcto. Entonces, ya lo estamos viendo. Entonces, si te das cuenta ahí, la palabra, la alternativa que no condice es esta, pues, dedo. ¿Qué es lo que te dice, no? Que la inteligencia emocional está subordinada y monitoreada por el sistema de pensamientos y emociones. O sea, te está diciendo que es al revés, te está diciendo lo contrario ahí, en esa alternativa. O sea, si está siendo subordinada y monitoreada, se entiende que el sistema de pensamientos y emociones está en la parte superior
Y este sistema de pensamientos y emociones va a monitorear a la inteligencia emocional. Y eso no sucede. Según lo que plantea el texto, es al revés. La inteligencia emocional es quien va a monitorear, va a velar porque funcione este sistema de pensamientos y emociones. De eso se trata, ¿no? Entonces, la respuesta sería la alternativa D. Y las demás alternativas sí son ciertas, porque te dice, la inteligencia emocional se vincula con capacidades como autoconocimiento, automotivación, te lo dice en la última parte, ¿no? Sí, autoconocimiento, autoexpresión, autocontrol, ¿no? Va relacionado, eso es cierto. La alternativa B te dice, ¿es el responsable del funcionamiento del sistema de pensamiento? Sí, te lo dice, ¿no? Para acá, la inteligencia emocional, ¿qué vela? Vela por la funcionalidad de dicho sistema. O sea, es el encargado de que este sistema funcione. Te lo dice acá en el texto, eso es cierto. Se relaciona con los cuatro factores esenciales que construyen el sistema, claro. La inteligencia emocional, ¿de qué va a depender? Va a relacionarse con estos cuatro factores que van a determinar en nuestro pensamiento y nuestra emoción. Eso es verdadero. Y la última, puede propiciar el desarrollo integral de un individuo a partir de su propio ser, sí, y lo dice comenzando el último párrafo. Entonces, esas cuatro son verdaderas, la única que no es verdadera, la alternativa D. Y ahí se va por contradicción. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Y ahí lo que mandaron la alternativa de vamos bien. Listo, texto 4 y el último. ¿Ya? Texto 4 y el último. Bien, tenemos cuatro preguntitas ahí, creo que está ahí un poquito más rapidito porque son cuatro preguntas de un mismo texto. ¿Ya? Desarrollamos el texto número 4 para ir ya finalizando, ¿no? Texto 4 y de ahí nos toca el tema de un poquito de términos excluidos y analogías, así rapidito nada más, un pincelazo nada más. ¿Ya? Texto 4.
Muy bien, ahí me dan la clave, ¿no? Para las preguntas que me están dando Ecuador y Colombia, ¿no? A ver, es incompatible respecto con el texto, ¿no? Entonces tendría que ver con todo el texto ahí, ¿no? La alternativa A es el modelo agroecológico requiere ser promovido por los gobiernos. El modelo capitalista de producción es la que genera la crisis alimentaria. La unión productor-consumidor es decisiva para definir el modelo de producción. El trabajo campesino está ligado a la preservación de la biodiversidad andina y la alternativa es los productores tienen todo el poder para instaurar el modelo agroecológico, ¿no? En sí, si te das cuenta, ¿no? Si nos dimos cuenta, en la alternativa E, cuantificador, ¿no? Y este cuantificador usualmente, ¿no? En la mayoría de casos, tiende a qué cosa? Tiende a que esa alternativa vaya a la falacia, ¿no? O sea un error, sea una información falsa, ¿no? Entonces, eso te dice, ¿no? Los productores tienen todo el poder para instaurar el modelo agroecológico. Y de acuerdo a lo que plantea el texto, eso es una información que no condice, es una información falsa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me habla sobre eso, creo que hay una parte del texto que debe estar a partir del segundo párrafo, ¿no? Dice, está demostrado que una productividad insuficiente no es la que determina la crisis alimentaria. Es el modelo capitalista imperante y los problemas de distribución los que impiden que el alimento llegue a todas las personas. Es necesario, dice, potenciar la agroecología y reconocer los movimientos de economía social y solidaria. Existen experiencias que han mostrado la factibilidad del modelo agroecológico, ¿no? Que requiere ser potenciados y escalados con apoyo de los gobiernos nacionales y locales. Es decir, que para poder aplicar ese modelo agroecológico, ¿no? Muy bien, que hay experiencias que se han mostrado la factibilidad para que ese modelo se pueda dar, ¿de qué necesitan? Necesitan del apoyo de los gobiernos nacionales y locales. Entonces, cuando el autor en la alternativa E te dice que los productores tienen todo el poder para instaurar el modelo agroecológico, eso, muy bien, por el cuantificador, al toque me doy cuenta, pero si regreso al texto, también me doy cuenta que es falso. ¿Por qué? Porque para que se pueda instaurar el modelo agroecológico, ¿de quién se necesita? Del apoyo de los gobiernos, tanto nacionales como locales. Por eso, esa información, al contrastar con el texto, también me doy cuenta que es una información incompatible. ¿No? En cambio, las demás alternativas sí son ciertas, ¿no? Cuando te dice el modelo agroecológico requiere ser promovido por los gobiernos, justamente lo he leído hace un momento, ¿no? Que requiere de cosa, el apoyo de los gobiernos nacionales y locales, o sea, requiere ser promovido por los gobiernos. La alternativa B dice, el modelo capitalista de producción es la que genera la crisis, claro, y también lo mencionó por acá. Dice, está demostrado que una productividad insuficiente no es la que determina la crisis, o sea, la crisis alimentaria no es por la productividad insuficiente, sino cuál es. Es el modelo capitalista imperante y los problemas de distribución los que impiden que el alimento llegue a las personas. O sea, no llega los alimentos a las personas, ¿por qué? Por el modelo capitalista imperante. Entonces, el modelo capitalista es el que genera la crisis alimentaria, eso es cierto también, verdadero, lo dice comenzando el segundo párrafo, ¿no? La unión productor-consumidor es decisiva para definir el modelo de producción, también te lo dice al inicio, ¿no? Que es necesario, ¿no? Que esto tanto, que ya no va a haber una dicotomía, sino que puedan estar cosas unidos, tanto productor como consumidor, es decisivo, ¿ya? Y la de el trabajo en campesino está ligado a la preservación de la biodiversidad andina, también me parece que te lo dice al inicio, ¿no? ¿Sí? Dice, los movimientos campesinos han defendido y están defendiendo no solo el agro, y la biodiversidad de la quinoa. Entonces te dice, ¿no? Muy bien, que el trabajo campesino está ligado a la preservación de la biodiversidad andina, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque defiende qué cosa? Al agro y a la biodiversidad andina, los granos andinos. Eso lo hacen, pero también ¿qué hacen? A la vida misma, a la preservación de los recursos naturales y todo lo demás, ¿no? Entonces, la respuesta ahí, la alternativa E. Encuentro el cuantificador, muy bien, lo corroboré para poder estar más seguro y la respuesta obviamente es la alternativa E. ¿Correcto? Bien. Ahora, en la siguiente pregunta dice, respecto de la palabra oxigenados, ¿es incompatible afirmar que esta alude a la acción? Entonces, por acá me está hablando el autor sobre, mira, oxigenados. ¿Dónde está oxigenados? Creo que está por acá, por el inicio, ¿no? Que requieren ser oxigenados, te dice, ¿no? Acá está, ¿no? Pum, 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 mira, acá está, oxigenados. Lo voy a pintar porque... Parte superior. Así es, por acá está. Este de acá, oxigenados. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué te dice, no? Que dice, a ver, leo todo el párrafo, ¿no? Para poder entender qué quiere decir oxigenados.
¿no? Hasta acá, todo este párrafo, nada, toda esta unidad informativa. Los movimientos campesinos han defendido y están defendiendo, ¿qué defienden? El agro, la biodiversidad de la quinoa, pero no solo eso, ¿no? Muy bien, sino que también la vida misma y la preservación de los recursos naturales. Pero ¿qué necesitan? Ser oxigenados por los movimientos de consumidores urbanos en apoyo a la soberanía alimentaria. O sea, ¿qué necesitan? Necesitan del apoyo, al decir oxigenados, necesitan del apoyo de quiénes? De los consumidores urbanos. Entonces, estos movimientos campesinos necesitan el apoyo, ¿sí? De los consumidores de la ciudad. Por lo tanto, oxigenados, ¿qué quiere decir? Que necesitan del apoyo. ¿Necesitan de qué? Del respaldo. Entonces, acá me dice, ¿cuál de las cinco alternativas no es muy bien? No alude de cosas, no alude al significado o a la acción que te están pidiendo. Por lo tanto, mira, oxigenados, fortalecidos, sí. Apoyados, sí. Respaldados, sí. Abogados, sí. Entonces, las cuatro alternativas van relacionado con un significado que se le puede dar a oxigenados, ¿no? Los movimientos campesinos que requieren ser oxigenados, ser fortalecidos, apoyados, respaldados, abogados, ¿por quiénes? Por los consumidores urbanos. Entonces, ¿qué alternativa no condice? O sea, es incompatible, ¿no? Con lo que plantea el texto, la respuesta vendría a ser la alternativa C, marginar. Clave, la alternativa de cosa, la alternativa C, Colombia. ¿No? Como me plantearon ahí, al inicio creo que lo vi, Colombia. ¿Vamos bien? Miren, ¿ah? Todo está en texto, incompatibilidad. No me he ido fuera del texto, todo está en el texto mismo. Y desarrollamos las dos últimas. Mira, ¿qué es lo que te dice ahí? Es incompatible afirmar que los productores de la quinoa, incompatible, información falsa, producen y comercializan sus productos al margen del modelo capitalista, producen principalmente para comercializar en el mercado capitalista, requieren fortalecer su movimiento con el apoyo de los consumidores, pese a producir un producto muy nutritivo, muchos padecen de anemia, exigen el cumplimiento de las normas favorables al modelo, ¿qué cosa? Agroecológico. Tututun, ¿cuál de las cinco alternativas no condice con el texto? A ver, miren el último, mira. Vamos a leer el último párrafo, creo que por ahí va. Más se centra en el último, ¿no? Dice, está demostrado que una productividad insuficiente no es la que genera la crisis alimentaria. O sea, no es que la producción del alimento, ¿no? Vaya a generar la crisis alimentaria, ¿no? Quien genera una crisis de alimentos, ¿cuál es? Es el modelo capitalista, ¿no? Y los problemas de distribución. O sea, es el modelo capital que genera problemas de distribución y que van a impedir qué cosa, que el alimento llegue a todas las personas. Y es necesario potenciar la agroecología, ¿no? Y reconocer los movimientos de economía social y solidaria. Existen experiencias que han mostrado que no, la factibilidad del modelo agroecológico, que requieren ser potenciadas y escaladas con apoyo de los gobiernos nacionales y locales. A pesar de los avances normativos en algunos países, no existe la suficiente voluntad política para impulsar estas iniciativas. O sea, lamentablemente, muy bien, hay falta de voluntad política para que estos proyectos, ¿no? Muy bien, que tienen los movimientos campesinos se puedan realizar. Pero aquí me habla de una paradoja, ¿no? Que hay una paradoja. La paradoja es que hay una exclusión de los que más necesitan de este alimento, creándoles una cultura de vender antes que consumir. Entonces, ahí hay una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que lamentablemente, ¿no? Como están viviendo en un modelo capitalista, estas personas que producen este tipo de, ¿qué? Este tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, ¿no? Están produciendo la quinoa. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos, ¿no? Que en el lugar donde ellos viven, ¿no? En la zona donde ellos producen quinoa, ¿ellos qué prefieren? Ellos prefieren darle a toda su gente, darle a los niños, darle a todos sus pobladores, distribuir el alimento. No. ¿Ellos qué prefieren? Ellos prefieren, como están en un mundo capitalista, en un sistema capitalista, ellos prefieren vender antes que consumir, ¿no? Y eso es lo que te dicen, ¿no? La paradoja es que hay una exclusión de los que más necesitan de este alimento. O sea, ¿quiénes necesitan más? De repente los que están en formación, los niños, ¿no? Creándoles una cultura de vender antes que consumir. O sea, prefieren vender antes que consuma su gente. Y como consecuencia, se observa una alta tasa de desnutrición en las regiones que producen en mayor escala. Mira, ahí está la paradoja, ¿no?
En las regiones donde se produce mayor escala ¿no? Hay mayor escala de producción de quinoa, ¿qué es lo que se da? Una alta tasa de desnutrición. Profe, pero ahí está la paradoja, ¿no? Qué raro, ¿no? Si producen más un rico alimento, que es bastante nutritivo, entonces ellos deberían consumir. No, pues porque como ellos viven en un mundo capitalista, ese buen producto que es la quinoa, o de repente otro tipo de productos, ¿qué es lo que hacen? Prefieren venderlo antes que consumir. Entonces ahí está la paradoja, ¿no? Entonces, inclusión a los países que tienen poder económico a quienes se le vende lo mejor de este producto. ¿Qué le venden? Lo mejor, ¿cierto? Muy bien, entonces, en esos lugares donde hay alta producción, hay una alta tasa de desnutrición. ¿Correcto hasta ahí? Bien. Entonces, miren, ¿no? Por ahí dice, pese a producir un producto muy nutritivo, claro, la quinoa es un producto muy nutritivo. Entonces, muchos padecen de anemia. Sí, podríamos considerar como una información compatible. Profesor, ¿y por qué podría ser compatible? Por la paradoja que el autor está planteando en el texto. Se produce más, pero ese más no es para los pobladores, sino es para vender. Entonces, hay escasez de ese producto para alimentarse. Y eso que trae como consecuencia altas tasas de desnutrición, como te plantea el texto. Por lo tanto, se puede concluir que pese a que hay un producto nutritivo como la quinoa, a través de esa nutrición muestra qué cosa, que hay anemia, ¿no? ¿Se puede concluir? Sí. Como una inferencia, la alternativa D puede ser cierta, sí, es verdadera. Entonces, la D no es la respuesta, no es la información incompatible. Hay otra que es una información incompatible. A ver, la E, profe, exigen el cumplimiento de las normas favorables al modelo agroecológico, eso es verdadero, ¿no? Muy bien. O sea, necesitan, muy bien, que esas normas sean favorables para que se dé el modelo agroecológico, ¿no? Y esas normas de quiénes depende, depende de la buena voluntad de los políticos, la buena voluntad del Estado para que se pueda realizar. La E es cierta. La C, requieren fortalecer su movimiento con el apoyo de los consumidores, eso también es cierto, ¿no? Y te lo dice al inicio, que estos movimientos campesinos que producen quinoa, la biodiversidad de la quinoa, requieren qué cosa? Requieren que los consumidores urbanos puedan fortalecer, muy bien, puedan apoyar este movimiento. Eso es cierto, verdadero. La B, producen principalmente para comercializar en el mercado capitalista. Eso es cierto, ¿no? Muy bien, porque en el texto, en la última parte, ¿qué es lo que te dice? Que estos productores de quinoa, ¿qué es lo que hacen? Van a tener estos productos y principalmente, ¿qué es lo que hacen? Van a vender su producto. O sea, va relacionado con el mercado capitalista. Eso es verdadero. Mira, la A, B, C y D, verdadero. Pero la alternativa A dice, producen y comercializan sus productos al margen. Esto de al margen se entiende qué cosa, que están alejados, que están apartados, ¿no? Esto de al margen, esto de acá, cuando te dice al margen, mis estimados, se entiende qué cosa, se entiende que están apartados, alejados del modelo capitalista. Y eso es una información falsa. ¿Por qué? Porque es al contrario, que estos productores de quinoa que producen y comercializan sus productos no están al margen, sino están incluidos, están dentro del modelo capitalista. Entonces, esa palabrita al margen hace que esa información no se condice con el texto, sea una información incompatible. Por eso la respuesta vendría a ser la alternativa A, avioncito. Esa es la clave. ¿Listo? Bien. En la siguiente, si los alimentos, mira, está bonita esta pregunta, la última, mira, la última del texto, ¿ya? Dice, si los alimentos llegaran a todos, pese a la producción insuficiente, sería incompatible afirmar, ¿no? O sea, si los alimentos llegaran a todos, pese a que existe una producción que de repente no es la adecuada, no es suficiente, es insuficiente, sería incompatible afirmar. Entonces, ahí mira, ¿cómo sería, no? Si los alimentos llegaran a todos. Ya, entonces, si los alimentos llegan a todos, entonces ya dejaría de vender. Ya no vendo, ¿sí o no? Si los alimentos van a llegar a todos, a toda mi población, entonces voy a dejar de vender para poder distribuir el alimento. Entonces, si dejo de vender, ya no estaría apoyando ya no estaría, ¿qué cosa? Ya no estaría imperando el modelo capitalista, ¿cierto? Entonces, mira, para que entiendas. Entonces, si todos los alimentos que se producen, toda la quinoa que se está produciendo en tal lugar, entonces ya no lo vendo, si no lo distribuyo, llegan a todos. Entonces, ¿qué información sería falsa? Menguar significa disminuir, ¿no? La distribución campesina menguaría, la alternativa C sería cierta, ¿no?
Si los alimentos, si la quinoa lo tuvieran todos, ya no vendería. Si no todos tuvieran la quinoa, entonces la desnutrición campesina tendería a menguar. Eso es cierto, ¿no? Menguaría, ¿no? Los consumidores apoyarían a los campesinos, también es cierto, ¿no? Ya, a ver, mira, esto tendría que ser cierto, dije, ¿no? Si todos los alimentos, la quinoa llegaría a todos, entonces si llegaría a todos, todos se alimentarían bien. Entonces, si se alimentan bien, la desnutrición tendería a reducirse. Eso es cierto, menguar, verdadero, ¿ya? Entonces, si los alimentos llegan a todos, entonces se cumpliría lo de arriba, ¿no? Habría apoyo por parte de qué? Por parte de los consumidores urbanos hacia los campesinos. Eso es cierto. ¿Repuntaría la producción agroecológica de estos? También podría ser cierto, ¿no? ¿Se potenciaría la economía social? Claro, ¿no? Si yo apoyo la distribución de alimentos en vez de vender, entonces hay qué cosa? Hay una economía social y solidaria, ¿no? Muy bien, doy a los que menos tienen. Entonces sí, eso es cierto. Pero en cambio, mira la alternativa D. ¿Qué se entiende por la alternativa D? La alternativa D te dice lo siguiente, ¿no? Que se fortalecería el modelo capitalista. Y esta información no se condice. ¿Por qué? Porque es todo al contrario. El modelo capitalista, si yo distribuyo en vez de vender, no se fortalecería, más bien todo lo contrario, se debilitaría el modelo capitalista. ¿Por qué se debilitaría, profesor? Porque ya no vendería el producto, más bien ese producto que yo estoy, qué cosa, que yo estoy cosechando, que yo estoy teniendo, más bien lo estaría distribuyendo a toda mi gente en vez de vender. Por lo tanto, ese modelo capitalista no se fortalece, se debilita. Entonces, la alternativa de, al decir lo contrario, es una información incompatible. Respuesta D, Dinamarca. Listo, listo, listo. Muy bien, esa última está bonita la pregunta. ¿Ah? Bien, para terminar, mis estimados, así una rapidita nada más, una pincelada nada más, ¿sí? Alguna pincelada de los temas, ¿no? Que se dan dentro de estas preguntas que se plantean en, en la parte de las evaluaciones, ¿no? Que no es la parte solo de lectura, sino se plantea la parte también de qué, la parte de este, términos excluidos, ¿no? Y analogías. Bien, rapidito nada más porque, bueno, nos ganó mucho el tiempo. En la parte de términos excluidos, mira, se plantea mucho vocabulario, ¿no? Se plantea mucho vocabulario, o sea, tengo que manejar vocabulario, tengo que manejar definiciones, ¿no? Y tratar de manejar también, aparte de las definiciones y aparte del concepto, tratar de buscar algunos, ¿qué cosa? Algunas relaciones que se tienen que plantear. Fíjense en esta número uno, ¿no? En esta número uno de arroz, cebada, trigo, kiwicha, centeno y frijol. ¿No? O frijol, cualquiera de las dos es bien pronunciada, no hay ningún problema. Entonces, acá lo que yo tengo que buscar es qué palabra no guarda relación con las demás alternativas ni con la palabra principal que es arroz. O sea, tengo que buscar una que no guarda relación. Esa que no guarda relación, muy bien, se va a dar a través de qué? De un tema que yo le tenga que dar. O sea, hay un tema en común para todas las palabritas y una que no es parte de ese tema es la que se va. Entonces, en ese caso, mira, yo viendo arroz, cebada, trigo, kiwicha, centeno y frijol, o frijol, el tema que el autor está desarrollando, que está predominando en este ejercicio, tienen que ver con cereales. ¿Sí o no? El tema que el autor desarrolla son cereales. ¿Y cuál es la alternativa que no está relacionada a cereales? La alternativa que no está relacionada a cereales sería la alternativa E, frijol, ¿no? ¿Por qué? Porque la cebada, el trigo, la kiwicha y el centeno está dentro de este campo semántico llamado cereales, ¿no? Son cereales. El frijol no, porque el frijol es una legumbre, ¿no? Que son como semillitas que aparecen en un envoltorio llamado vaina. Entonces, no está dentro de ese campo semántico y es el término que yo tengo que eliminar. Entonces, consiste en términos excluidos, tratar de buscar una temática que se maneje, ¿no? Entonces, mira, por acá hay otro ejercicio, el extremo, ¿no? Me voy a los extremos. Entonces, acá en el extremo, mira, otro por acá. Dice acá, errabundo. Entonces, yo trato de buscar algo en común, ¿sí? No solo fíjate en las alternativas, no solo te fijas en la primera palabra que aparece, que sí es necesaria, ¿no? Pero no solo te fijes en la primera palabra que aparece, también trata de mirar las alternativas. Porque al mirar las alternativas siempre hay palabras en común que te van a ayudar, ¿qué cosa? Que te van a ayudar a que tú puedas determinar cuál sería tu tema en común, ¿no? Que nosotros lo conocemos en términos de campo semántico. Eso ya después te explico cuando desarrollemos más la teoría de esto, porque hay teoría y hay tipos, ¿no?
Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué palabras nosotros conocemos? Las palabras que nosotros conocemos son las siguientes, ¿no? ¿Cuál es? Profe, yo conozco la palabra nómade. Y una persona nómade es una persona que se va de un lugar a otro. Errante también, profesor. Mira, son palabras en común. Y siempre dentro de las alternativas van a haber palabras que son de uso común, ¿ya? De uso común. Y eso te va a ayudar a que tú puedas armar esa temática, ¿no? Entonces, profe, entonces mira, si yo conozco errante, nómade y trotamundo, también yo lo he visto, todo está relacionado a una persona que va de un lugar a otro, ¿no? Una persona que camina de un lugar a otro, que deambula de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por ahí va, está bien tu razonamiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tú ya sepas que el significado que está predominando es persona que se va de un lugar a otro, hay una que no está, no es parte de esa definición, no es parte de ese concepto, y esa es la que tú tienes que eliminar. Entonces, en este caso, ¿no? La oración, o la palabrita que tendría que eliminar sería la alternativa C, bohemio, porque el bohemio no es un sinónimo de errante, nómade o trotamundo. El bohemio es aquella persona, muy bien, que su vida está alejada, ¿no? En desacuerdo con las normas sociales, ¿no? Como que rompe ese acuerdo social y trata de buscar muy bien sus propias reglas. Ese es el bohemio. Pero un bohemio no se entiende como una persona que se va de un lugar a otro. Por lo tanto, no es el sinónimo y se entiende que la palabra trashumante y la palabra errabundo, errante, son personas que se trasladan de un lugar a otro. Entonces, tratar de buscar eso, ¿no? Dentro de lo que es término excluido. Eso es vocabulario, ¿no? Eso es vocabulario, manejar vocabulario. Mira, y abajo hay ejercicios como para que tú los puedas trabajar. Cigoñino, concupiscente, añoranza, ¿no? Y todo está relacionado al tema de términos excluidos, que es uno de los temas donde maneja mucho el tema de vocabulario, ¿no? Y lo último, con el tema de analogías, ¿no? Es tratar de buscar la relación que existe entre este par de palabras, ¿no? Analogías que también se tiene que practicar y también implica vocabulario, es tratar de buscar la relación que existe entre este par de palabras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cardenal capelo, entonces yo tendría que saber qué significa el capelo, muy bien, y qué relación habría con el cardenal, o de repente lo veo, tengo cardenal y qué relación tiene con el capelo, pero tratar de buscar algún tipo de relación, ¿no? Entonces se entiende que es un cargo dentro de la Iglesia Católica y el capelo es lo que no es el tipo de sombrerito distintivo que se coloca sobre la cabeza, ¿no? Entonces, el cardenal que va a usar en la cabeza, el capelo. Entonces, ya trato de buscar algún tipo de relación. Entonces, mira, mi relación sería, ¿no? Que el cardenal utiliza qué cosa, el capelo. ¿Y dónde lo utiliza? Sobre la cabeza. Bien, y yo creo que, mira, mirando las alternativas, te vas a dar cuenta que la reina que utiliza sobre la cabeza, la diadema. Y el obispo que utiliza sobre la cabeza, la mitra. Porque cuando hablamos de solio es un asiento, la sotana no está sobre la cabeza y el curul es el, ¿no? el asiento del diputado, del congresista. Entonces, esas no coinciden con lo que plantea el texto. Entonces, te quedan dos alternativas, la C o la D. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es tratar de buscar una segunda relación. Es decir, que tratas de ver nuevamente este par necesario, este par principal que guía tu ejercicio y tratar de que tú puedas buscar alguna segunda relación. Ahí la relación es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si el cardenal usa el capelo sobre la cabeza, el cardenal tiene que ver con el contexto religioso, ¿cierto? Dentro de la Iglesia Católica. Por ende, la clave, quien tiene que ver con eso, sería la alternativa de obispo mitra, ¿no? Y esa es la clave. Entonces, siempre trata de buscar esa relación. Entonces, eso, eso. Ojo que hay una cantidad de relaciones, ¿no? Parte todo, causa, efecto, intensidad, ¿no? Porque la base es manejar la relación. Entonces ahí tenemos que enseñarte esas relaciones que se plantean. Acá, por ejemplo, hemoglobina sangre, ¿no? ¿Qué relación hay entre hemoglobina sangre? Que la hemoglobina es una parte de la sangre, ¿no? Ahí sería parte todo, ¿no? Mi relación sería parte todo, que la hemoglobina es una parte de la sangre. Entonces tienes hoja árbol, que también podría ser parte todo, arena duna, ¿no? Que también podría decir que la arena, muy bien, es una parte de la duna, que el minuto es una parte del segundo, creo que esa la descartamos, el cabello es una parte de la cabellera también, podríamos tomarlo en cuenta, que la urea es una parte de la orina, ¿no? Entonces ahí tengo varias, ¿correcto? Pero hay una naturaleza, esa naturaleza que es la que va a decidir y es la que, ¿no? Es la que tenemos que tener en cuenta dentro de la forma como resolver este tipo de ejercicios. Nos damos cuenta, mira, que si yo tengo varias alternativas, lo que yo tengo que hacer es siempre buscar una segunda relación, ¿no? Entonces, si la hemoglobina es una parte de la sangre, se entiende que la sangre es una sustancia acuosa, es una sustancia líquida, ¿no? Entonces, si es una sustancia acuosa y líquida, no puede ser árbol, no puede ser duna, no puede ser cabellera. Entonces, si es una sustancia acuosa líquida, la clave, de acuerdo a esa naturaleza, va a ser la alternativa E. Así como la globina es una parte de la sangre, la urea es una parte de la orina.
Pero entonces, como mencionaba, ¿no? Entonces, la base siempre va a ser, ¿qué cosa? Manejar bien la relación, ¿no? La relación de esta par de palabras. Y eso nosotros te tenemos, ¿qué cosa? Te tenemos que enseñar. ¿Listo, mis estimados? Ven, así a grosso modo un par de ejercicios y nos vamos a quedar ahí el día de hoy. ¿Correcto? Gracias por su tiempo. Ya nos estamos viendo la próxima sesión. Ya, mis estimados.